Qué alegría me da estar con ustedes en este domingo. ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Cuántos trajeron sus manos? A ver esas manos. ¿Cuántos trajeron esos pies? Oh, solo el hermano allá, Ricardo, trajo los pies. ¿Cuántos trajeron los pies? Amén. ¿Cuántos trajeron esa garganta lista para adorar al Señor? Amén. Qué lindo, qué hermoso. Yo estoy muy contenta, muy feliz de poder compartir hoy la palabra de Dios. Se me ha dado ese privilegio y la verdad que me siento muy, muy honrada y también muy agradecida con el Señor porque Él ha sido bueno. Mi corazón tiene mucha gratitud y hemos estado hablando todos estos domingos atrás. ¿Cuál ha sido el tema de lo que hemos estado hablando? Yo pienso que les olvidó hoy. De la adoración. Diga adoración. Y hemos entrado a un domingo, a un mes, donde en el mundo se celebra Acción de Gracias, ¿sí? ¿Ya todos están listos para el pavo? ¿Cuántos ya tienen su pavo listo? Todavía no, nos invitan, ¿eh? Entonces estamos empezando también esta temporada de gratitud, de dar gracias. Por eso yo te pregunto, ¿cuántos corazones están agradecidos hoy? Amén. Usted debería de brincar porque hay mucho por qué agradecerle al Señor. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Y hablando de eso, yo quiero agradecerles, ya mi esposo lo dijo, a cada uno de ustedes, iglesia amada, por esos mensajes de texto, por esas llamadas, por esas flores, por esas cartas. Las emociones ese domingo estaban a flor de piel y leímos las cartas de los niños y fue esa inyección, esa medicina que necesitábamos. Gracias de todo corazón. Y lo único que les pido es que sigamos orando por nuestro pastor. Amamos a nuestro pastor, ¿verdad? Sus oraciones es esa medicina, es ese respaldo. Y en mi corazón hay mucha gratitud por cada uno de ustedes porque es ahí, en nuestra vulnerabilidad, donde encontramos esa familia. Así que date un fuerte aplauso por eso. Es muy fácil adorar a Dios cuando todo va bien, ¿sí? Es muy fácil levantar las manos, es muy fácil postrarse cuando todo está bien. Hemos aprendido que la adoración es un estilo de vida, diga un estilo de vida. Nuestra adoración es 24/7 con el Señor. La adoración es una relación con Jesús. Usted y yo, por si no sabía, hemos sido creados para alabanza de su gloria. Usted y yo tenemos que constantemente adorar al Señor. Pero cuando tenemos plata en el bolsillo, es fácil no adorar a Dios, ¿sí o no? Es fácil, porque todo está bien. Cuando estamos sanos, es fácil adorar a Dios. Y muchas veces, a pesar que estamos bien, ni siquiera adoramos o tenemos ese corazón agradecido. Pero ¿qué pasa cuando las circunstancias llegan? ¿Qué pasa cuando un domingo nos estamos preparando para venir a la iglesia y de repente terminamos en una sala de urgencias? ¿Qué pasa cuando la enfermedad toca a la puerta de tu casa? ¿Seguimos adorando a Dios? ¿Seguimos levantando nuestras manos? ¿Seguimos cantando esos cantos de gratitud? ¿O nos enojamos con Dios? ¿Nos alejamos de Dios? ¿Qué actitud tomamos en medio de la prueba? Y esta prédica yo le puse adoración en medio del proceso. Adoración y voy a agregarle gratitud en medio del proceso. Dijimos que la adoración es un estilo de vida, tóquese. Aquí, si usted ha aceptado a Jesús, ahí está el Espíritu Santo. Tenemos que vivir constantemente adorando al Señor. No cuando yo sienta, no cuando todo me va bien, no cuando yo quiera. Algunos dicen por ahí, ay, no, es que esa canción como que no me gusta mucho, no siento nada, no puedo adorar. Me gustaban aquellas canciones que cantábamos en el cantón. Esas sí me hacían sentir. Usted no tiene que sentir. El mundo siente. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, tiene que fluir. Es un estilo de vida. Tiene que fluir esa alabanza, esa gratitud en cada uno de nosotros. Y quiero que me acompañe rápido a Juan 4:23, por favor. Y vamos a ir rápido porque yo sé que hay mucha celebración hoy.
y el tiempo avanza. Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, acompáñenme, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu es necesario que adoren. Diga, es necesario adorar a Jesús. Dígaselo al que está a su lado, es necesario adorar a Jesús. Si somos hijos de Dios, tenemos que adorar a Jesús. Pero ¿cómo se puede adorar cuando llega esa situación difícil? ¿Cuántos hemos tenido alguna situación difícil? Todos. ¿Cómo reaccionamos cuando pasamos por el fuego? Yo te quiero llevar a España. ¿Cuántos han ido a España? Eso, ahí hay una. Si me ayudan con las luces, por favor, porque quiero verles las caras a ustedes, hermanos, que se ven hermosos. Gracias, gracias. En España estuvimos este verano pasado con mi esposo y estábamos celebrando la boda de mi cuñado. Y fuimos a un pueblito después de la boda, esos pueblitos muertos, que no hay nada para hacer. Y queríamos ir a un restaurante, pero ahí no se miraba gente ni nada, pero nos dijeron que el restaurante estaba bien lleno. Así que nos dijeron, tienen que esperar, pero si no había nadie. Pero cuando abrieron esa puerta, ese lugar estaba que retumbaba. Entonces teníamos que hacer algo. Ya habíamos hecho el recorrido por ese pueblo como unas 3 veces, ya lo conocíamos. Sin embargo, teníamos que ocuparnos en algo, ¿no? Y mi esposo, quien le gusta aprender mucho, nos dice, ¿y por qué no vamos al museo? Y nos fuimos a un museo. A mí me chillaban las tripas, yo tenía hambre, yo no quería ir al museo, pero necesitábamos ocuparnos. Y fuimos al Museo del Vidrio. ¿Alguna vez alguien ha estado en un Museo del Vidrio? Jamás en mi vida había ido al Museo del Vidrio. Adoración, gratitud en medio del proceso. Ese día los artesanos nos enseñan cómo se hace o fabrican el vidrio. Y el vidrio básicamente es una mezcla de arena con otros componentes. Pero la clave para que esto tome su forma tiene que pasar dentro de un horno de fuego. Tiene que pasar por el fuego. Tiene que ser quemado, tiene que ser procesado. Porque es ahí, en el fuego, a esas temperaturas extremas, donde ese vidrio puede ser moldeado. Y yo miraba a esos artesanos que metían ese componente, lo sacaban, le daban de un lado y le daban del otro. Y me llamó la atención la vestidura que ellos andaban. Y el vapor que se sentía en ese lugar. Y les pregunto, ¿qué tan caliente está ese horno? Y él me dice, el artesano, si yo me quitara estos guantes, me voy a quemar, voy a sufrir quemaduras extremas. Pero para que tengas una idea, me dice, de lo caliente que está ese horno, es como la lava de un volcán en erupción. Ese vidrio tenía que pasar por esas temperaturas de 1500 grados Fahrenheit más o menos para poder recibir y ser moldeado y convertirse en una pieza como esta. Quizás tú hoy estás pasando por ese horno de fuego, pero es ahí donde el Señor, en nuestra vulnerabilidad, que Él va a hacer algo especial. ¿Cuántos dicen amén? Es ahí donde el Señor nos va a procesar. Yo miraba a esos artesanos que le hacían de un lado, lo sacaban, metían, lo sacaban y lo ponían a otro horno más fresco y aquello echaba chispas. Pero es ahí donde tenía que ser procesado y Él me dice, estas piezas, no esta vez la encontré en mi casa, las piezas que ellos hacían, se venden en las tiendas más prestigiosas del mundo. Tiene un valor especial. Y sabes que el Señor quizás hoy nos está procesando. Quizás hoy nos está moldeando, porque va a hacer en cada uno de nosotros algo muy especial. Y tal vez necesitamos pasar por ese fuego. Pero ahí va a estar el Señor con nosotros. Ahí va a estar Él con nosotros. Yo tengo 3 puntos para compartir contigo. Y el primero es, adora. Adora en medio del proceso. Quiero que me acompañes a Daniel 3:14. Adora en medio del proceso. ¿Cuántos saben la historia de Daniel y sus amigos? Hoy vamos a hablar de sus amigos.
Usted dirá, bueno, pero usted lo dice muy fácil, hermana, adorar en medio del fuego. ¿Cómo es eso? Adorar en medio del proceso. Si usted supiera lo que yo estoy viviendo. Estos hombres vivieron una experiencia que hasta el día de hoy nos deja una tremenda lección. Estos 3 amigos estaban en una posición muy importante en el palacio del rey. ¿Saben cómo se llama el rey? Nabucodonosor. Ellos estaban en una posición muy importante, le servían al rey en el palacio. Y el rey hizo un decreto y les dijo, cada vez que suenen los instrumentos, ustedes, el que escuche el sonido del arpa, el tamborín y todos los instrumentos, la guitarra, qué sé yo qué instrumentos habían allá, tienen que postrarse y adorar y agradecer, decían, a los dioses que yo sigo y adorar a la estatua que yo he mandado hacer. Entonces, cuando sonaban los instrumentos, todo el mundo se postraba y adoraba. Sin embargo, estos 3 amigos dijeron, no, nosotros no vamos a adorar a ningún dios que este rey ha creado, ni mucho menos nos vamos a postrar en la estatua, a adorar la estatua. Y cuando sonaban esos instrumentos, todo el mundo se postraba. Pero la gente, los chismosos, ahí en el lugar se dieron cuenta de que habían esos 3 que no estaban haciendo el decreto, no estaban obedeciendo lo que el rey les había dicho. Y va toda esta gente donde el rey le dice, rey, allá tienes a 3 hombres que cada vez que suenan los instrumentos no te están adorando. No están adorando, no están obedeciendo lo que tú les mandaste a que hicieran. Entonces el rey se enfureció mucho y mira lo que sucede. Daniel 3:14. ¿Me van siguiendo? Amén. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoras, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Diga, horno de fuego. Y le pregunta al rey, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Mira la respuesta de estos hombres. Ellos respondieron al rey diciendo, rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco, diga, ni tampoco, adoraremos la estatua que has levantado. Eso es tremendo. El rey se enfureció cuando escuchó la respuesta de estos hombres y mandó a llamar a sus trabajadores y les dijo, hey, pónganme ese horno 7 veces más caliente, porque no le agradó la respuesta de estos hombres. Y ese horno lo encienden 7 veces más. Y dice la Biblia, si usted sabe la historia, que cuando los trabajadores lanzaron a estos 3 amigos, ellos mismos quedaron calcinados, murieron instantáneamente. Pero yo quiero hoy que tú uses tu imaginación. Imagínate a estos hombres entrar a ese horno de fuego. Las llamas salían, era un voraz fuego, iba a devorar todo. Quizás hoy tú te sientes que estás en lo más profundo de ese horno de fuego. Quizás las llamas están saliendo y estos hombres van allá adentro y alrededor solo habían llamas. Pero lo que sucede ahí es impresionante. Por eso te digo, adoración en medio del proceso, gratitud en medio de la prueba, de la situación en la que estás enfrentando. Sucedió algo extraordinario. El rey se percató que algo estaba ocurriendo ahí en esas llamas. ¿Y sabes cómo yo me imagino a esos hombres? En medio de ese horno, cantando, tú eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Esos hombres ahí en medio de las llamas, levantando sus manos y diciendo, Señor, te honro, Señor, te adoro. No hay nadie como tú. El rey se percata que algo extraño está ocurriendo y llama a sus trabajadores y les dice, óiganme, ¿acaso no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron, sí, rey, tiramos a 3. Es verdad.
Y él dijo, es que yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Estos hombres estaban siendo procesados, pero la manera en que ellos pudieron enfrentar esa situación fue adorando, aún en medio de las llamas. Y el rey se da cuenta de esto. Y mira lo que sucede. Entonces el rey se acercó a la puerta del horno y dijo, Sadrac, Mesac, Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces ellos salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. La situación que tú estás enfrentando, la prueba quizás la que tú estás enfrentando el día de hoy, no va a tener poder alguno sobre tu vida. Lo declaro en el nombre de Jesús. El diablo está vencido. Ni aún el cabello de tus cabezas quedará quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenía. Cualquier situación que sea tu proceso, adora, da gracias, ten un corazón agradecido. Ten un corazón de adoración constantemente al Rey. No esperes que vengan las circunstancias para adorar al Rey. No esperes que vengan los problemas para entregarte completamente a Él. Nuestra situación no nos puede alejar de Dios. Tenemos que estar conectados. Sabes que Pablo y Silas lo sabían muy bien. Pablo y Silas eran compañeros de viaje. ¿Cuántos han escuchado de Pablo y Silas? Amén. Ellos estaban en viajes misioneros, iban por diferentes regiones, por diferentes lugares. Y el Señor los mandó a una ciudad en específico. Y cuando estaban ahí predicando, dando a conocer el Evangelio, la Biblia nos enseña en la historia que una mujer se acerca, una adolescente, y esta joven estaba endemoniada. Y cada vez que ellos pasaban mientras iban predicando, la mujer se les pegó en el camino. Y Pablo como que se molestó y le indignó ya la situación. Y se le queda viendo a la joven y le dice, a ti demonios te digo, sal fuera de ese cuerpo. Y los demonios salieron. Pero los amos de esta joven se indignaron, se molestaron, porque era de alguna manera pues el talento que ellos usaban para hacer plata. Y mira lo que sucede, quiero que me acompañes en Hechos 16:22. Cuando esto sucede, enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas. Y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran, ¿qué? La ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después lo metieron. ¿A dónde los metieron? ¿Me están siguiendo? A la cárcel. Ayúdenme a predicar, por favor. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro. Diga, de más adentro. Hágale así, de más adentro. A donde les tire el brazo, hágalo, de más adentro. Y los sujetó los pies en el cepo. Mira esta imagen. El cepo era básicamente un pedazo de madera. Y se dice que estos pedazos de madera tenían como cuchillos, lo que significaba que ellos estaban sujetados, atrapados en el cepo. No podían moverse. No podían quizás ni levantar sus manos porque estaban encadenados. Estos hombres terminaron en la cárcel. Pero ¿sabes qué hicieron estos hombres? Aún atrapados en lo más profundo de la cárcel, aún atrapados en el cepo, dice la Biblia que ellos empezaron a adorar. Yo me imagino a Pablo y a Silas en aquel calabozo tan oscuro, así como tú te encuentras quizás en la situación más difícil, atrapados en ese cepo. Quizás hoy tú estás en un cepo y estos hombres dicen que empezaron a adorar. Imagínate en la cárcel a estos dos. Tú eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. ¿Te los imaginas? Adorando aún con sus cadenas. Tú
todo es por ti. Yo no sé cantar, pero ustedes me ayudan. Y todo es para ti, tuya es la gloria. Estos hombres ahí en su cepo, quizás ensangrentados, y no cantaban suavecito. Mira lo que dice: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban quejándose, estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Estaban adorando y los demás prisioneros escuchaban. Quiere decir que a estos dos le valió papita quien los escuchara. Ellos no estaban cantando suavecitos y estaban en lo más profundo del calabozo, y todos escuchaban. ¡Qué tremendo! Cuando tú y yo adoramos, aún en medio de nuestra vulnerabilidad, cuando tú y yo tenemos un corazón agradecido, venga lo que venga, ¿sabes que hay respuesta de parte de Dios? ¿Cuántos han recibido respuesta de parte de Dios? De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Hoy las puertas que tú pensabas que estaban cerradas se van a abrir en el nombre de Jesús. Y si hay cadenas, se tienen que romper en el nombre de Jesús. Porque cuando usted y yo adoramos, la atmósfera tiene que cambiar. Y mira lo que sucede. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado de que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Hubo un terremoto ahí, hubo un temblor y todas las puertas de los prisioneros se abrieron. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. Eso a mí me impacta, porque muchas veces nosotros recibimos la respuesta de parte de Dios porque estábamos con los cepos y esos cepos desaparecieron, porque estábamos encadenados en esa situación que Dios respondió, y lo primero que hacemos es correr. Ya respondió el Señor. Ellos fácilmente se hubieran escapado de la cárcel, pero dijo: estamos todos acá. Cuando tú recibas la respuesta de parte de Dios, sigue adorando, no te alejes, no dejes de asistir a la iglesia, no dejes de buscar la presencia de Dios, porque nuestra adoración es un estilo de vida, es una comunión. Tenemos que estar constantemente en las buenas y en las malas. ¿Va a ser difícil? Claro que va a ser difícil. ¿Usted piensa que no era difícil para estos 3 amigos en el horno? ¿Para estos 2 en la cárcel? Era difícil, pero Dios estaba con ellos. Detente, no te mates, le dijo, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después les sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor y serás salvo junto con todos los de tu casa. Cree en Jesús, que Él responderá. Es mi punto número 2. Voy rápido. ¿Van conmigo? ¿Está hablando el Señor? Amén. Cree que Él responderá. Te voy a llevar a Inglaterra. Ya fuimos a España, ahora vamos a Inglaterra. Una misionera en los años 1960, sentía muy fuerte en su corazón ir al Congo, en África. Y esta mujer, con mucho dinero, se va al Congo. Es una historia de la vida real. La historia va más o menos así, Entonces esta mujer decide ir allá para ayudar en un orfanato y para ayudar a las mujeres que estaban en labores de parto. Ella atiende un parto, se convierte en esclava, la golpearon, vivía en campamentos, pero muy lejanos, muy remotos, y atendía a leprosos. Entonces esta mujer sentía mucho ese llamado, a pesar de que había terminado en la cárcel. La habían convertido en una esclava sexual, violaban, la golpeaban, pero ella se mantuvo firme. Y un día asistió a una mujer que dio a luz, y después de haber dado a luz, esta madre muere y deja a un recién nacido y deja también a una niña de tan solo 2 años que no paraba de llorar al ver que su mamá no le contestaba. Esta misionera no podía controlar sus lágrimas, no sabía qué hacer por la situación, porque esta bebé iba a morir,
porque la única manera en que podían mantener a ese bebé con vida era con agua caliente. Y no había agua caliente, había una escasez tremenda en esa zona, era algún lugar remoto. Y solo era una cuestión de horas para que ese bebé muriera y para que la otra niña también muriera. Y esta misionera, en su desesperación, ya no sabía qué hacer, se va al orfanato. Y cuando los niños la ven, la llamaban mamá. Y dice la historia que cada vez que los niños la veían, en esta ocasión los niños hicieron lo mismo que hacían cada vez que la veían. Los niños se acercan y dicen, ahí viene mamá, ahí viene mamá. Y estos niños comenzaron a adorar a Jesús, porque ella les había enseñado a adorar a Jesús. Estos niños empezaron a levantar sus manitos, a agradecer a Jesús porque vieron a la misionera que les daba paz, que para ellos era su madre la que no tenían. Y empezaron a adorar y a adorar. Cuando ella ve que los niños están muy alegres y hay algarabía y no entendían, ella les comenta lo que estaba pasando. Les dice, va a haber un bebé que va a morir y su hermanita de 2 años también va a morir. Y ahí en medio del grupo aparece una niña de tan solo 10 años llamada Ruth. Y Ruth levanta su manito y le dice, mamá, ¿puedo hacer una oración especial? Y ella deja que la niña haga una oración. Esta niña cierra sus ojos, levanta sus manitos y le dice, Señor, tú eres bueno y te agradecemos porque tú vas a responder. Por eso te digo, cree que Dios va a responder. Te pido que hoy en esta tarde tú envíes una botella de agua caliente para que puedan calentar a ese bebé y no se muera. Y de paso, Jesús, mete una muñequita para que la niña de 2 años ya deje de llorar por su mamá y sepa que tú cuidas de ella. La misionera se quedó sorprendida. No pudo ni decir amén a la oración. Era algo ilógico para ella. Era imposible que eso sucediera. Si en todos estos años, casi 5 años, nunca un vehículo, ninguna paquetería había llegado a ese lugar tan remoto. Entonces ella dijo, es imposible que Dios vaya a responder. Es imposible que esto suceda. Ella siguió con sus quehaceres y allá, después de varias horas, llegan y le dicen, misionera, misionera, acaba de llegar un vehículo y te ha dejado una caja. Esta mujer va corriendo a abrir esa caja y ve que hay ropita caliente, que hay calcetines, que hay zapatos, que hay toallitas para primeros auxilios. Pero no encontraba lo que la niña había orado. Pero eran tantas cosas. Y allá ella mete su mano y en lo más profundo de esa caja saca otra caja. La abre y estaba una botella de agua. Ese es nuestro Dios. Hasta lo más sencillo. Ese es nuestro Dios. Y las lágrimas empiezan a rodar las mejillas de esta mujer. Y la pequeña Ruth se percata de que el agua está ahí. Y sale corriendo Ruth. Y le dice, mamá, ¿puedo meter la mano a ver si está lo otro por lo que oramos? Y no se veía que estaba ahí. Sin embargo, esta pequeña Ruth mete su manito, mueve unos trapitos y allá estaba esa muñeca. Y esta niña empezó a agradecer a Jesús y empezó a decirle gracias. Y lo más impresionante es que ese paquete lo habían enviado 5 meses antes y llegó en el momento que tenía que llegar. Sigue creyendo que el Señor va a responder. Isaías 65:24, esto es para ti. Mira lo que dice la palabra de Dios. Les responderé, iglesia, les responderé antes que me llamen. Cuando aún estén orando, cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones. Yo lo creo, ¿tú lo crees? Punto 3, mi último punto. Oración es parte de la oración. Usted y yo no podemos dejar de hablar con Dios. Zacarías y Elizabeth lo sabían muy bien. Zacarías era un hombre y una mujer que ya estaban ancianos, que ya estaban grandes. Él era un sacerdote y dice la Biblia que ellos hacían todo lo posible por hacerlo recto
para Jesús, para Dios. Sin embargo, había un pero. Diga pero. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cuál es tu pero? ¿Cuál es tu pero? Tu pero tal vez son esos hijos rebeldes que se han ido de casa. Tu pero tal vez es esa situación financiera. Tu pero tal vez es esa enfermedad. ¿Cuál es tu pero? ¿Qué es aquello que nos impide hacer lo bueno, lo recto a Dios? ¿Qué es aquello que nos impide poder adorar a Dios? ¿Qué es aquello que nos impide poder tener un corazón agradecido a Dios? Alguien dijo por ahí, cuando yo me gane la lotería, voy a estar muy agradecido. Usted tiene la lotería. Usted ha sido salvo por la sangre del Cordero. Y eso es mucho por qué agradecerle a Dios. Tal vez no tiene todos los billetes en el banco, pero hoy está respirando. Pero hoy está con su familia. Y estos hombres tenían un pero. Y lo habían tenido por muchos años. Ya estaban ancianos, dice la Biblia. No estaban jovencitos como usted y como yo. Estaban ancianos. Y mira lo que sucede. Cuando Herodes era rey en Judea, Lucas 1:5, si me quiere acompañar, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Diga Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth. También pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos, diga justos. ¿Cuántos justos están en esta casa? Amén, a los ojos de Dios. Y cuidadosos, diga cuidadosos, en obedecer todos los mandamientos que el Señor les daba. Pero, diga pero, ¿cuál era el pero de esta pareja? No tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, no podía quedar embarazada. Y los dos ya eran muy ancianos. ¿Cuántos ancianos hay hoy aquí? Amén, amén, amén. Esas caras son sabiduría. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo. Recuerde que él era un sacerdote, alguien que servía en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor. Y aquí es donde yo te quiero llevar. Diga, quemar el incienso. Le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud afuera estaba chismoseando, estaba quejándose, estaban orando. Mientras el incienso se quemaba, hágale así. ¿Cuántos alguna vez han prendido un incienso en su casa? Cuando usted enciende un incienso, quema, el aroma va a cambiar. No puede ser el mismo. ¿Y sabes qué significa quemar el incienso? Es oración y adoración. Cuando usted pone esas fragancias, el aroma del lugar tiene que cambiar. Cuando usted quema el incienso, aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad, el aroma va a cambiar. Cuando tú adoras, cuando tú oras, la oración remueve el temor. La oración remueve la angustia de esa situación que estás enfrentando tal vez el día de hoy. Pero si todo está bien, pues dale gloria a Dios. Ten un corazón agradecido. La oración que tú hagas remueve lo malo. Y la adoración, cuando estamos quemando el incienso, trae esa fragancia de paz. Trae esa fragancia de confianza de que Dios está en control. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías vio al ángel, se alarmó y se llenó de temor. It's okay. Es okay tener temor cuando estamos pasando por esa situación. It's okay. Cuando estamos pasando por la prueba, sentir ese temor. Pero es ahí donde el Señor nos quiere moldear. Nos quiere hacer pasar por el fuego para que seamos procesados. No porque no nos ama, sino porque va a hacer algo especial en cada uno de nosotros. El ángel, mientras Zacarías, aún con su pero que había esperado tanto,
de tener a un hijo, ya eran grandes. A pesar de que había esperado demasiado, él no dejó de quemar el incienso. Él no dejó de adorar. Él no dejó de orar. Él se mantuvo firme, así como tú y yo. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé cuál es tu circunstancia. Pero no dejes de quemar el incienso. Zacarías recibió la respuesta cuando él estaba orando y cuando estaba adorando. Porque había gratitud. Porque no se había enfocado en el pero. Se había enfocado en el soberano, en el que da las respuestas. El ángel le dijo a Zacarías: Zacarías, no tengas miedo. Esta palabra es para ti. Dios ha oído tu oración. Quema el incienso, adora. Es ahí donde Zacarías recibió la respuesta. Dios ha oído tu oración. Hoy Dios ha oído tu oración. Hoy Dios respondió al hermano José y lo ha hecho sano. Él hace unos días estuvo en oración. Hemos orado por ese milagro y Dios ha oído su oración. Tu oración ha sido escuchada. Dios va a responder. Sigue adorando, sigue creyendo. Le dice el ángel: tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo. Aún en medio del problema vas a tener gozo. Tendrás alegría aún en medio de las circunstancias. Y muchos se alegrarán de su nacimiento. Del milagro que Dios va a hacer en tu vida, vas a bendecir a otros. Pero sigamos quemando el incienso. Su oración fue escuchada porque hizo una oración. ¿Estás tú orando a Dios? A veces queremos venir perfectos delante de Dios. Tú y yo no somos perfectos. Así quebrantados, así adoloridos, así quemados, aún con esas cadenas, tenemos que acercarnos a Dios. Porque cuando estamos quemando el incienso ahí en nuestra vulnerabilidad, ya no vemos a ese hijo rebelde que se ha ido de casa, sino que vemos a ese Dios que trae a hijos y los lleva de nuevo a casa. Cuando adoramos al Señor, ya no vemos esa enfermedad, sino que vemos al Dios que va a traer salvación. Cuando adoramos a Dios, ya no vemos esa escasez financiera, sino que vemos al proveedor que nos dio alimento en la mesa. Cuando adoramos a Dios, ya no vemos nuestras circunstancias, nuestra vida, sino que enfocamos nuestra atención al quien la merece por completo. Él es digno de adorar. Él es digno de adorar. Y por último, tiene un corazón agradecido. Habían 10 leprosos que vieron a Jesús. Y estos leprosos, cuando ven a Jesús, me imagino que empezaron a gritar, le decían: Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Queremos ser sanos. Y el Señor les dice: vayan donde el sacerdote para que los sane. Y estos hombres se levantan y cuando van en el camino se percatan que fueron sanos. Pero ¿sabes qué? Solo uno regresó. Y ese uno regresó a darle alabanza a Dios, a Jesús. Ese uno regresó a exaltar al gran yo soy. Y yo hoy te quiero invitar a que quememos el incienso. ¿Por qué no te pones en pie?